Se trata de un rango de celdas que muestra los resultados de sustituir diferentes valores en una o varias fórmulas. Es un método que sirve para hacer análisis de sensibilidad de un resultado en base al cambio de una o dos variables. Dicho de otro modo, permite calcular de manera rápida varios resultados en una operación y una forma de ver y comparar los resultados de todas las variaciones de diferentes en la hoja de cálculo. Esta función puede ser de dos tipos, de una o de dos variables, de acuerdo a la variación que tengan uno o dos de los datos que se estén analizando. Una tabla de datos no puede dar cabida a más de dos variables. Si desea analizar más de dos variables, debe utilizar escenarios. Aunque está limitado a solo una o dos variables, una tabla de datos puede incluir tantos valores de variables diferentes como se deseen. Un escenario puede tener un máximo de 32 diferentes, pero se pueden crear tantos escenarios como se desee. Una tabla de datos se compone de diferentes partes y estas son: primero, análisis original. Este nos permite determinar el rango. Segundo, celda de entrada. Se trata del encabezado del dato, el cual se va a variar. Tercero, fórmula ¿qué pasa si? O la referencia a la celda que contiene el resultado del análisis original. Cuarto, valores de la variable que se desean probar. Rango de valores que se utilizan para el cálculo de la función ¿qué pasa si? Caso para una sola variable. Ejemplo ilustrativo. Una persona desea hacer un préstamo de 350.750 pesos en una entidad bancaria. Allí le informan que una posible tasa de interés es del 12% en un plazo de 15 meses. El cliente desea conocer cuáles son las opciones de interés en las que él puede saldar el préstamo, escogiendo así la cuota que mejor se adapta a su bolsillo. Solución. Se insertan los datos enunciados en el problema, tales como la tasa, el periodo y el valor actual, respectivamente. Segundo, mediante la función pago se obtiene el valor de la anualidad a partir de los datos previamente enunciados. Tercero, se digitan las diversas tasas de interés sobre las cuales se desea obtener su valor anual, teniendo en cuenta la función pago realizada anteriormente. Cuarto, se selecciona el rango de datos en su totalidad y se escoge la opción datos ubicada en la barra de herramientas. Quinto, se selecciona el comando análisis y sí, seguido de la opción tabla de datos. 6. En la ventana tabla de datos, en la celda de entrada, la columna, se coloca la tasa de interés inicial. 7. Finalmente, se obtienen los pagos relacionados con la tasa de interés respectiva, como se muestra en la figura. Ejercicio ilustrativo sobre dos variables.
Una persona realizó un préstamo en el banco BWB de 25 millones de pesos, para lo cual el banco estipula una tasa de interés del 1.94% para pagarlo en 36 meses. La persona desea saber todas las opciones de pago en función de los meses a pagar y la tasa de interés para saber cuál es la mejor de estas se adapta a su bolsillo. Determinar las opciones de pago en función de los meses y la tasa de interés. Solución. Primero, se insertan los datos correspondientes al problema, los cuales son el préstamo, el interés y los plazos. Segundo, mediante la función pago se obtiene el valor de la anualidad a partir de los datos previamente enunciados. Tercero, luego se copia la fórmula en una celda aparte. Cuarto, en las columnas se colocan la tasa de interés y en la fila los plazos de pagos en meses en forma de una intersección. Quinto, se selecciona el rango de la tabla y nos dirigimos a la opción Datos. Sexto, luego seleccionamos el comando Análisis y sí, del cual se despejarán ciertas funciones, de las cuales seleccionaremos tabla de datos. Luego de haber seleccionado la función tabla de datos, aparecerá un recuadro en el cual te piden la celda de entrada, la fila, y la celda de salida, la columna. En la primera se selecciona la referencia de la celda de entrada, el cual es el plazo. Octavo, luego se selecciona la celda de referencia para las columnas, la cual es la tasa de interés, y se procede a dar clic en aceptar. Noveno, finalmente se obtienen los pagos en función de los meses y de las tasas de interés.